Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quiero darles la bienvenida y agradecerle a Andrea que esté con nosotros en este ciclo sobre Marsilio Ficino. Agradecerle también a Carolina que me presentó a Andrea, no tenía el gusto de conocerla, a pesar de que la figura de Ficino resulta seguramente para todos una figura más que atrayente y en muchos casos seguramente desconocida. Carolina Durán, que seguramente también muchos de ustedes conocen, es la coordinadora de este programa de literatura espiritual de la Edad Media, que hemos denominado así. De alguna forma, aunque esa denominación tiene mucho que ver con la categorización de la literatura medieval que se realiza en el mundo, se hace en el mundo de habla germana, para nosotros, o lo que intentamos querer decir, es que hay una literatura que tiene mucho que ver con algo que podríamos llamar, siguiendo a Pierre Hadot, el cuidado de la vida, el cuidado de sí mismo. Y de alguna forma eso es lo que intentamos discutir, compartir entre nosotros en estos encuentros. Y para eso es que la hemos invitado y aceptado con una gran generosidad a Andrea a estar con nosotros. Los dejo entonces, o las dejo con Carolina, que coordina este programa, y en nombre del centro darles la bienvenida a todas, a todos, para que podamos disfrutar de estos 3 encuentros con Andrea, y en septiembre, después de Andrea, iniciaremos un ciclo también de 3 encuentros sobre el mundo islámico, vinculado a la temática de esta literatura espiritual. Muchas gracias. Carolina, adelante. Bueno, gracias Carlos y gracias al Centro de Hermenéutica. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas, y en especial a Andrea. Bueno, yo voy a hacer una mínima presentación, contarles un poquito el recorrido de Andrea, su formación, para conocerla, que la conozcamos todos y todas un poco. Esperen que, acá está. El título de este ciclo de conferencias, de presentaciones, es El devenir de una naturaleza espiritualizada, alma, cuerpo y espíritu en el pensamiento de Marsilio Ficino. Andrea es doctora en filosofía y magíster en historia del arte. Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su tema de investigación es la filosofía renacentista, particularmente el pensamiento de Marsilio Ficino. Es integrante de proyectos de investigación dirigidos a explorar la recepción de fuentes clásicas y medievales en el Renacimiento y la temprana modernidad. Actualmente es codirectora del programa de investigación sobre filosofía antigua, medieval y temprana modernidad del Instituto de Ciencia de la Universidad General Sarmiento. Coordina un grupo interdisciplinario de lectura, difusión y producción titulado La sabiduría antigua y sus resonancias en el medioevo y la temprana modernidad, del mismo Instituto de Ciencias de la misma universidad. Bueno, como mencionó Carlos, van a ser 3 encuentros, hoy el primero, el 19 de agosto el segundo, y el 2 de septiembre el tercero, siguiendo esta modalidad quincenal que tenemos en este espacio. Bueno, Andrea, sin más, con esta mínima presentación, pasamos a escucharte. Y muchas gracias por tomarte el trabajo de preparar este trabajo justamente. Bueno, gracias Carolina. Antes que nada, antes de iniciar con esta presentación, quería agradecer a Carlos Robutá y a Carolina Durán por la invitación, porque significan un montón de cosas muy interesantes que tienen que ver con darme la oportunidad para dar a conocer la figura de Marsilio Ficino, dar a conocer también un poco lo que implica el Renacimiento
en términos también filosóficos, que a veces están lamentablemente olvidados en todas nuestras academias, no solamente acá en Argentina. Sí, me estuvo funcionando mal durante todo el día internet, la señal de internet, pero si se llegase a cortar me avisan y pongo los datos, ¿sí? No hay problema. También obviamente agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá presente, por interesarse en aprender un poco más sobre esta gran figura que, insisto, es Marsilio Ficini, que espero serles fiel en estos tres encuentros y presentarlo de la manera mejor posible. Suelo engancharme demasiado cuando empiezo a hablar, así que es lo mismo, si me pueden interrumpir, si quieren interrumpirme, si ven que voy muy rápido, lo mismo, traten de decirme que freno un poco y ahí entonces vuelvo a retomar el ritmo un poco más tranquila y lenta. Cuando Carolina me invitó a participar del ciclo de lecturas, del programa de estudios sobre la literatura espiritual de la Edad Media, fue para mí una hermosa excusa, por decirlo así, para volver sobre un concepto, sobre un tema que ya había leído en Ficino, pero que lo había dejado de lado por otros proyectos también del pensamiento ficiniano, que estamos actualmente haciendo con un grupo de investigación, que es el concepto, si podríamos decirlo, como tridimensional o tres principios, como después vamos a debatir cómo poder entenderlo, que es esta unión tan maravillosa que plantea Ficino. Obviamente trae fuentes clásicas al respecto, pero que es la unión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El título que elegí en principio era esto de, bueno, el devenir de la naturaleza espiritualizada, un tanto pensándolo como un desafío, como una hasta, entre comillas, provocación, pensando en Ficino que la tradición, o mejor dicho, es heredero de todo lo que es la tradición neoplatónica, y pensar en una naturaleza o en un devenir de una naturaleza espiritualizada es como en algún punto decir, bueno, ¿qué es lo que nos está planteando Ficino en el Renacimiento para poder reivindicar o entender la naturaleza desde otro lugar? Y eso es lo que a mí me interesa, porque vamos a ver cómo Ficino no es solo platónico, no es solo teólogo, no es solo médico, es hermético, y es mago, es astrólogo, y todo este conjunto de fuentes van a conformar su pensamiento. Y de ahí esta naturaleza que al final de los tres encuentros, vamos a entenderlo como una naturaleza espiritualizada. El orden que pensé en los encuentros, que son tres, en principio hoy me gustaría que me permitan muy brevemente dar a conocer un poco qué es el Renacimiento, que es básicamente la atmósfera intelectual, el contexto histórico y cultural que abraza el pensamiento de Ficino y que justamente da cuenta y responde a ese contexto. Por el otro lado, naturalmente, explicarles un poco sobre la vida y la obra de Marsilio Ficino, para así entender en qué sentido él va a plantear esta unión entre el alma, el cuerpo y el espíritu. El espíritu, que es uno de los tres principios que vamos a estudiar, muy importante para él. Básicamente, desde los inicios de sus escritos hasta el final de sus vidas, el concepto o la noción de espíritu está presente constantemente, y es algo que él quiere dejar en claro, la unión del espíritu como un nexo, como un vínculo entre el alma y el cuerpo. Para la segunda, o el segundo encuentro, perdón, en este encuentro que prometo no extenderme tanto, la idea es cerrar con algunos pasajes de sus obras,
en donde da cuenta de esta tridimensión entre cuerpo, alma y espíritu, más que nada como un inicio, como pasajes que nos invitan a reflexionar en estas 2 semanas que nos quedan para el segundo encuentro sobre la unión de estos 3, perdón por repetir, pero estos 3 principios. La segunda o el segundo encuentro, la idea es evaluar bien etimológicamente en qué sentido está planteando Ficino el alma, el cuerpo y el espíritu, pero también entenderlo ya específicamente en la cosmogonía presente, o cosmología, dependiendo desde qué lugar lo estemos evaluando, presente en el pensamiento de Ficino, ¿sí? Cómo entiende el macrocosmos, cómo está organizado el macrocosmos y el universo a través de estos 3 elementos, y por el otro lado también cómo está organizado, basándose en una metáfora orgánica, la naturaleza del hombre, o la naturaleza humana. Esto es importante, y esto lo vamos a ver muchísimo durante estos 3 encuentros, la presencia y el protagonismo que va a tener el espíritu, pero también la presencia y el protagonismo que van a tener fuentes de índole más o de carácter más asociada a o asociado a la sabiduría egipcia, la sabiduría persa, ¿sí? Una relación que él va a establecer también con la sabiduría naturalmente griega y la teología cristiana. Es muy interesante porque, insisto, uno de los grandes desafíos que nos invita Ficino a resolver cuando uno lee sus obras es encontrarnos con un Ficino que solamente se encuentra, o que solamente sea teólogo, o que solamente sea astrólogo. Eso es algo imposible en él. Y justamente es parte de su vida y de sus grandes desafíos y sus grandes discusiones y controversias, no solamente con sus amigos, con sus discípulos, sino también con, naturalmente, la iglesia y la institución, que lo vamos a ver también, que en un momento decide acusarlo de curiosita. Si no fuese por la intervención de Lorenzo de Medici, no estaríamos hablando de Ficino por década del 70. Y un último encuentro que va a estar íntimamente relacionado justamente con una antropología que está ligada a esta idea del microcosmos, del mago cósmico, del astrólogo, del alquimista, que puede entender esa naturaleza espiritualizada, puede manipularla en el buen sentido del término, puede entender las propiedades medicinales de cada uno de los elementos de la naturaleza, y así, justamente, como él dice en una de sus cartas, sanar el cuerpo, sanar el alma y sanar el espíritu mismo. En cierto punto, para Ficino, poder entender a la naturaleza es entender el espíritu de la naturaleza, y no solamente aquello que nuestros ojos pueden ver. Bien, pero bueno, como les decía, la idea de hoy es poder entender un poco la atmósfera intelectual o el contexto histórico que abraza su pensamiento, entenderlo un poco a él, y después analizar. Son 3 pasajes muy lindos de Ficino, como para cerrar el primer encuentro, y después con este bagaje teórico en algún punto de presentación, vamos a entender el resto. Durante la semana yo estaré enviando a Carolina y a Carlos el material de lectura. Yo lo que voy a hacer es enviarles para que lo tengan, para cuando ustedes quieran leerlo completo, las obras que están traducidas, que vamos a trabajar solamente algunos pasajitos, pero sí les voy a enviar la obra completa, ¿sí? La tienen en PDF, y si algún día
quieren profundizar ya la tienen en su poder, y yo los invito, o sea, mi idea es que en estos tres encuentros puedas convencerlos y convencerlas de que lean la obra completa de que vamos a analizar, ¿no? De Ficino. Bien, lo que sí voy a compartir, no sé si, Caro, se puede, voy a compartir un PowerPoint. No es nada extravagante, es como una hoja de ruta, como para poder también presentar naturalmente Sí, los pasajes. sí, Ya claro. está para poder Carlos, compartir. Ok. Como les decía, no es nada extravagante, es solamente como una hoja de ruta, como para poder seguir la exposición, que naturalmente, insisto, cualquier consulta, me hacen las preguntas que ustedes quieran. No es que tienen que esperar al final, ni mucho menos. Bien. Vamos con esto. Primero y principal, como yo les decía, quiero brevemente explicar un poco en qué sentido estamos planteando el Renacimiento y cuáles son los grandes problemas cuando nos abocamos o queremos investigar estos dos grandes siglos que comprenden el Renacimiento italiano, que es el siglo XV y el siglo XVI. Se entiende comúnmente por Renacimiento como un movimiento intelectual y cultural que surge en Italia en el siglo XV y extiende sus fronteras, espacios temporales, en el siglo XVI a todo lo que se podría considerar Europa. ¿Qué es lo que sucede cada vez que nosotros investigamos el Renacimiento? En la actualidad son notables los debates académicos en torno, en principio, a los límites de espacios temporales. Algunos buscan, y que también se puede hacer tranquilamente, pensar los inicios del Renacimiento en el siglo XIV, otros extenderlos al siglo XVII, lo que nosotros entendemos como temprana modernidad. Algunos han considerado también, como Panofsky, un gran investigador y especialista en lo que es el arte renacentista, que podemos considerar varios renacimientos previos al Renacimiento italiano, como él lo denomina, el Renacimiento con R mayúscula, el Renacimiento carolingio, el Renacimiento del siglo XII. Lo cierto es que podemos, sí, para poder consensuar al menos dos siglos de lo que consideramos el Renacimiento, el siglo XV y el siglo XVI. La noción del Renacimiento también es algo que trae bastantes debates, aún hoy todavía trae debates de qué se entiende por Renacimiento. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque su concepto, su noción, o su categoría histórica, como todas las categorías son históricas, nos obliga a pensar en algo que estuvo muerto y que en algún momento revive, despierta nuevamente, ¿sí? Como voces que vuelven a escucharse, despierta nuevamente con el mismo espíritu de su tiempo, de su periodo, de su época. Esto, naturalmente, como ya lo sabemos, no es posible de que algo reviva tal cual como se desarrolló en su tiempo, pero sí es cierto que una de las grandes características del Renacimiento es la vuelta, en algún punto, y ahora vamos a ver por qué, de ciertos escritos que empiezan a circular nuevamente y que son escritos de la literatura, de la filosofía, del pensamiento clásico. Pero eso no es lo único que caracteriza al Renacimiento. El Renacimiento, y ahora lo vamos a ver brevemente, insisto, me encantaría hablar exclusivamente también de lo que es el contexto histórico, pero después si quieren también puedo enviar algunas material, digamos, para poder comprender qué es el Renacimiento. El Renacimiento es mucho más que solo el revivir del mundo clásico. En el Renacimiento se vuelven a pensar
problemas y se piensan nuevos problemas, nuevos interrogantes que en cierto punto allanan el camino hacia la modernidad. Y con esto que estoy pensando y con esto que estoy diciendo, mejor dicho, también es algo importante que entendamos que todos los periodos que nosotros conocemos, como Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Contemporánea, no los podemos pensar en sentido rupturista, es decir, que un día me duermo medieval y al día siguiente me levanto renacentista. No es así. Hay una continuidad y una riqueza en esa continuidad que hace que el Renacimiento pueda dialogar con lo anterior y a su vez pueda allanar el camino hacia la modernidad. Se gestaron preguntas muy importantes en el Renacimiento, respuestas muy interesantes a esas preguntas que se siguieron discutiendo a lo largo del tiempo. Muchos de estos diálogos se han silenciado, otros no, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Ficino y en el caso de la cosmogonía ficiniana, esta ha sido también entendida y escuchada y leída por todo lo que podríamos considerar también el empirismo inglés. ¿Sí? O sea, hay un diálogo muy importante que para otro momento se los puedo explicar, en especial con Berkeley. También se ha considerado el Renacimiento como, han utilizado metáforas como, bueno, el Renacimiento como un periodo bisagra, como utilizando la figura metafórica de Jano, ¿sí? Ese dios de las puertas que mira hacia un lugar y también mira hacia otro lugar. Y en ese sentido, si bien es muy, muy lindo y muy romántico estas metáforas, han reducido el Renacimiento como un periodo meramente de transición. Y esto, bueno, no es que yo estoy haciendo, parece ser que estoy haciendo publicidad sobre el Renacimiento, pero a lo que voy es que no solamente es un periodo de transición, y creo que es algo que los investigadores y las investigadoras actualmente están acentuando el valor histórico y filosófico, político del Renacimiento para poder considerarlo como un periodo propiamente dicho. Las razones por las cuales surge el Renacimiento son varias. La más conocida es tal vez la que sí se ha trabajado bastante, pero se tiene que seguir trabajando, que es una razón ligada específicamente o asociada específicamente al movimiento humanista. La segunda razón es una razón que podemos considerarla como política, y está asociada a la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué quiero detenerme en esto? No porque quiera dar datos específicamente históricos, sino porque es muy importante justamente este suceso. Frente a la caída, o a la inminente caída del Imperio Romano de Oriente, se quieren establecer ciertos, no se quieren, perdón, se establecen ciertos concilios en diferentes ciudades italianas para poder unir las dos iglesias y los dos poderes. Esto es Bizancio y Roma. La idea era, si se pudiesen unir estos dos poderes y estas dos iglesias, se podría vencer justamente la caída del Imperio Romano de Oriente frente al Imperio Otomano. Esto, como ustedes ya saben, no sucedió así, pero ¿por qué es importante remarcarlo y por qué lo consideramos como una razón del Renacimiento? Porque para poder entender y discutir sobre esta posible unión, se enviaron emisarios sabios, ¿sí?, de Bizancio hacia Florencia específicamente, que es una de las grandes ciudades donde se realizaron estos concilios. En Florencia fue en 1439, sabios bizantinos que llevaron consigo varias obras perdidas en parcial y totalmente para el horizonte latino medieval, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, el corpus completo de Platón. Estas obras que empezaron a circular nuevamente entre los intelectuales es lo que generan estos interrogantes, los que generan interpretaciones peculiares, muy interesantes entre los pensadores renacentistas. Por eso es fundamental entender justamente este suceso histórico.
Asimismo, cuando sucede esto de que nuevas obras empiezan a circular frente a, o dentro, en diferentes círculos intelectuales, lo que se genera también es, ¿cómo decirlo?, la conformación de diferentes corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas que podemos entender en el Renacimiento son, por un lado, el humanismo, no me voy a detener en ellas, pero el neoplatonismo florentino, que es el donde se encuentra Marsilio Ficino, el aristotelismo paduano, el naturalismo, por ejemplo, acá se encuentra Giordano Bruno, el escepticismo. Lo que también es muy interesante, que estas obras que ingresan nuevamente a Florencia, nuevamente al occidente latino medieval, provocan también la necesidad de volver a estudiar el griego. Esto no significa que en el medioevo no se estudiaba el griego, porque obviamente hay obras traducidas, otras que no, pero empiezan nuevamente a llamar a, por ejemplo, maestros bizantinos para enseñar el griego a aquellos que se iban a dedicar a traducir estas obras. Este es el caso, por ejemplo, de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino traduce el corpus completo de Platón y otras obras que ahora vamos a ver algunas. Pero lo interesante es que el griego no viene a desplazar al latín de este protagonismo que ya tenía bastante arraigado, sino que el griego empieza a hacer o a tener más que nada un rol práctico, es decir, para traducir estas obras al latín y que se puedan circular estos manuscritos, insisto, entre los diferentes intelectuales del Renacimiento. ¿Cuáles son los manuscritos o cuáles son todas estas obras? Estas obras no solamente son de la literatura clásica, como Homero, como Virgilio, sino también son de la filosofía clásica, Platón, bueno, algunas obras también de Aristóteles. Aristóteles ya en el siglo II empezaba a circular en el medioevo latino. Pero lo que nos interesa a nosotros también en estos tres encuentros son las obras que podemos considerar esotéricas o que en ese momento fueron consideradas como paganas, que son las obras pertenecientes a la sabiduría egipcia, como es el Corpus Hermético, a la sabiduría persa, como son los oráculos caldeos, y otras obras también relacionadas con el neoplatonismo postplotiniano, que es, por ejemplo, la obra de Jámblico, Los Misterios de Egipto. Y, bueno, obras también de origen árabe, ¿sí? Bueno, y otras obras relacionadas, por ejemplo, con el Picatriz, Al-Kindi, y muchas obras más que hacen este caldo de cultivo en el pensamiento de Ficino, muy interesante para poder investigar, estudiar, evaluar. Otra de las cuestiones interesantes del Renacimiento, y con esto ya voy cerrando con respecto al Renacimiento, obviamente se puede hablar muchísimo, y por eso tengo que tratar de seguir el esquema que armé para no extenderme en el tiempo, son las grandes controversias que se generan en el Renacimiento. Controversias, insisto, que son muy interesantes para poder investigar. La controversia tal vez más conocida es sobre la vida activa y la vida contemplativa. La segunda controversia es sobre el universo estático, ¿sí? Si pensar un universo que está de manera estático, frente a un universo que se empieza a pensar como dinámico y organizado jerárquicamente. La organización jerárquica ya estaba, obviamente, pensada. Lo que estamos hablando ya de un universo de manera pensado como un universo orgánico que se mantiene en un constante movimiento, ¿sí? Y una comunicación perenne entre las diferentes esferas del ser. Por el otro lado, otra de las grandes controversias y muy interesante que siempre me gusta mencionar, la voy a nombrar nada más, pero es muy hasta graciosa en algunos puntos por las cartas que se envían entre platónicos y aristotélicos, es justamente la controversia que se denomina como platónicos frente a aristotélicos, ¿no? Estos platónicos y estos aristotélicos que empiezan a defender
la filosofía platónica como divina y superior a la aristotélica, y al revés. Y entonces es muy interesante estudiar las obras, que son un montón, entre la obra de Pletón, que es uno de los sabios bizantinos que ingresa en el concilio de al concilio de Florencia, frente a la ferviente defensa de Pletón, de Platón. Pletón de Platón es así, Pletón se llama, Themisto Pletón. Frente a las respuestas que le van a hacer a esa obra Escolarios y otros pensadores bizantinos que van a estar en contra de la defensa de Platón, y un Besarión que va a venir y va a ser como más neutral, y así sucesivamente, pero es muy interesante esta controversia entre platónicos y aristotélicos. La controversia bastante interesante es sobre la razón y la fe. Se vuelve a pensar y a discutir si la razón y la fe tienen que estar unidas, si tienen que estar separadas y demás. Y la controversia, que es la que nos, digamos, la que va a estar presente durante estos 3 encuentros, es paganismo frente al cristianismo, ¿sí? Teología antigua, teología pagana, astrología, magia, alquimia. Son controversias que llevan justamente a pensadores a pensar, valga la redundancia, en los poderes, o pensar, mejor dicho, en si la astrología se puede considerar como una ciencia exacta. La controversia acá va a estar presente entre lo que se denomina astrología natural y astrología judiciaria. Si se puede entender a la magia como esa técnica de manipulación de la naturaleza, si se puede entender a la alquimia como aquella ciencia que estudia las propiedades medicinales, de la naturaleza. ¿Sí? Acá, ¿por qué se inicia esta controversia? Porque además ingresan estas fuentes. Una de las fuentes que ingresan y que justamente es bastante analizada y que está presente justamente en lo que es la astrología y también la cosmogonía, es el Tetrabiblos, ¿sí? De Ptolomeo. Y otras obras obviamente de índole también astrológicas y astronómicas, que hacen que pensadores como Ficino puedan defender en algunos momentos y en otros momentos no tanto lo que sería tanto la astrología natural como la astrología judiciaria. Puse entre comillas brujería, porque uno de los estudios recientes que se está haciendo, en realidad desde hace bastante se está estudiando, pero desde la filosofía, que eso es lo más interesante, es en relación justamente a la presencia de la mujer, de la pensadora, de la literata en el Renacimiento, pero específicamente también sobre la bruja en estos términos del Renacimiento. ¿Por qué digo esto? O sea, si bien es algo que se está estudiando hace un montón, lo que estoy diciendo es que pensarlo desde la filosofía, porque cuando hablamos de magos, cuando hablamos de alquimistas, cuando hablamos de astrólogos, cuando hablamos de filósofos, también estamos hablando y necesitamos hablar y poner justamente énfasis en esto, de que también había alquimistas, que había magas, que había astrólogas, que había filósofas, que había científicas, y que, bueno, han sido de alguna manera silenciadas bajo este rótulo. Bien, y ahora sí, llegamos a Ficino. Marsilio Ficino nace, esperen un segundo que se trabó ahí. Marsilio Ficino nace en el 1433, muere en 1499, nace en Filini, Florencia, lo que se conoce como Florencia. Su padre, Diotifici, perdón que me había olvidado, Diotifici es médico, o era el médico, mejor dicho, personal de Cosme de Medici. Esto es un dato importante porque justamente es lo que lo va a vincular con este gran mecenas florentino, con este gran gobernante, que va a ofrecerle justamente estas obras para poder analizar, para poder leer, y entre ellas va a estar justamente el Corpus Hermético. Además de darle una villa en Carigi
para que él pueda alejarse y dedicarse a este trabajo tan lindo, que no solamente es un trabajo de traductor, sino de comentador y otras cuestiones más. Siempre lo digo, si en la actualidad nos donarían así como una villa para poder alejarnos, daríamos miles y miles de tesis. Pero bueno, en el caso de Ficino es muy interesante también pensar cuáles son las fuentes y el origen de su pensamiento. Las fuentes son filosóficas, las fuentes son teológicas, son esotéricas, tanto occidentales como orientales. Y esto es lo que lo ha llevado, insisto, a ser acusado de curiosita, ¿sí? Curiosita por todas estas obras que son consideradas en el Renacimiento como paganas. Y ahora vamos a ver en qué sentido él las puede incorporar en su pensamiento. Ficino inicia sus primeros pasos en la filosofía. Primero inicia sus primeros pasos en la medicina, como era de costumbre, también inicia sus primeros pasos en la filosofía a través de los caminos peripatéticos, pero justamente este encuentro con Cosme de Medici es lo que hace que este joven ficiniano pueda también entender y leer obras relacionadas también con los humanistas de su tiempo, pero, por ejemplo, también a Cicerón, que a través de Cicerón conoce por primera vez a Platón, a Lucrecio, bueno, todo el epicureísmo y demás, que hace que un joven ficiniano sea o esté ligado con este pensamiento que después él más adelante va a criticar, no a Platón, sino sí a Lucrecio y a Epicuro. Este encuentro que tiene con Cosme de Medici, como decíamos, y también con el círculo intelectual, hace que Ficino en 1457 decida empezar a estudiar griego. Él no sabía griego, empieza a estudiar griego, y a partir de este estudio es que él se dedica o es uno de los grandes traductores en el Renacimiento, insisto, del corpus completo de Platón, de las obras de los neoplatónicos y de otras obras también de origen griego. Una de las cuestiones que también quería mencionar, todas las controversias que yo mencioné en la diapositiva anterior, están presentes en la figura de Ficino. Ficino responde a todas estas controversias, está de acuerdo con algunas, con otras obviamente vamos a ver que sí, o sea, es como que tiene una posición que va cambiando un poco y que tiene que ver un poco con las estrategias y defensa frente a las acusaciones, insisto, de Pagano. Y estas, la vamos a ver un poco, pero estas controversias están ligadas justamente con la defensa de la astrología judicial. Vamos a ver cómo va cambiando él entre defenderla, no defenderla. Es muy interesante. Otra de las cuestiones importantes es que esta personalidad polifacética de Ficino hace que él pueda responder a diferentes temas presentes en el Renacimiento, que se están discutiendo en el Renacimiento. Ficino escribe sobre cosmogonía y cosmología, escribe sobre el amor divino, escribe y es un gran defensor, una de las grandes empresas que él tiene en su obra es sobre la prisca teología, sobre la antigua teología. Él quiere defender el desarrollo de esta antigua teología, que no me puedo detener en esto, pero es muy interesante porque va a ser una de las grandes empresas que se va a ver en todas sus obras y que tiene que ver con la defensa de una antigua teología que además puede armonizar, es decir, lo va a entender en el sentido concordista con todo lo que es la teología cristiana. Es muy interesante, insisto, no me puedo detener, estoy trabada porque tengo ganas de seguir hablando de la aspecto teología, pero también, luego si quieren que les envíe información, se las envío. Es teólogo, Ficino además
es teólogo, es músico, es médico, es astrólogo, es mago, es filósofo, es humanista. Y no estoy exagerando con todo esto, porque no sabemos cómo definirlo en algún punto. Vamos a encontrarnos con obras que dicen que Ficino es que es humanista, otros que dicen que es solo filósofo, otros que dicen que es mago, otros que dicen que es astrólogo. Es todo esto Ficino. Y no en el sentido de que reúne todo desordenadamente. Él lo hace en sentido holístico, integral. Si vamos a encontrar que en todas sus obras, por más que hoy estemos discutiendo si realmente hay un sistema ficiniano, si no lo hay, eh, todas estas facetas de Ficino y todas las fuentes que él va a leer van a estar integradas en su pensamiento de una manera tan armonizada que vamos a entender desde las obras de juventud hasta las últimas obras a un Ficino que, insisto, intenta demostrar primero la concordia entre la teología pagana y la teología cristiana, segundo, la inmortalidad del alma, tercero, justamente el centro de su filosofía tiene que ver con esto, con lo que es el amor divino, este amor entendido para Ficino como deseo de belleza, y a la belleza como el esplendor de la bondad divina, y así sucesivamente. Es muy interesante, esto lo vamos a ver un poco. Y como yo también les decía, es astrólogo y es médico. Todo lo que él aprendió en sus inicios sobre la medicina lo va a volcar en una de sus obras muy ricas, que es justamente de Triplici Vita, en la cual va a unir astrología, música y medicina para poder explicarnos a nosotros mismos y a nosotras sobre las cuestiones relacionadas con justamente cómo dedicarnos a las letras sin caer en lo que él considera, y que va a ser un trabajo riquísimo, sin caer en la melancolía, que lo voy a nombrar en el segundo o el tercer encuentro. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la vida y la obra de Ficino tiene que ver con todo lo que él escribe. Hay una carta muy interesante que no la traje, pero después puedo también mandárselas o presentarlo la semana que viene, la otra, digo, en donde él mismo detalla todo lo que escribió, y es como que también de manera culposa dice, bueno, espero que mi pensamiento sea escuchado y sea entendido con todo el esfuerzo, digamos, que él mismo llevó a cabo en toda su vida para poder escribir sobre todos estos temas. Las obras, yo no nombré a todas, obviamente, porque son muchísimas, pero Ficino es traductor, es comentarista, escribe opúsculos, escribe tratados, epístolas, un montón de cartas muy interesantes también para leer. Entre el 1457 y 1458, cuando aún todavía no sabía griego, él escribe las obras que están mencionadas en la diapositiva, sobre el furor divino, por ejemplo, sobre Dios y el alma, sobre el placer. Estas obras son también bastante ricas, son cortas, pero son muy interesantes para poder entender el pensamiento del un joven ficiniano, vamos a decirlo así, un joven ficino que está, insisto, es más hermético de lo que a los platónicos les gustaría que sea. Lo que sucede también, que también es clave en este tiempo, es que ya estando consagrado como un gran pensador, escribe una obra muy interesante que se denominó Las instituciones platónicas, lamentablemente perdidas para nosotros, en la cual trata de explicar justamente de manera propedéutica lo que es el pensamiento de Platón, y a su vez trabaja también, o sea, desarrolla como una introducción a los temas más importantes del Timeo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el Timeo de Platón va a ser una fuente muy interesante para su propia cosmogonía. Entre 1469 y 1489 escribe
el comentario para poder decir cómo está el traducido al español, sería como el comentario al banquete de Platón, de Amores, sobre el amor, teología platónica sobre la inmortalidad del alma, tres vidas, como lo podemos traducir, y sobre la religión cristiana. Son obras claves en la obra, en el pensamiento de Marsilio Ficino. Entre 1490 y 1499 escribe, por ejemplo, sobre el sol y la luz, el comentario a la Eneida de Plotino, escribe el comentario sobre varias obras de Platón, muy interesantes, el Timeo, el Filebo, el octavo libro de la República, todos esos están en Commentaria in Platonem. Acá, de Sole et Lumine, me quiero detener un segundito porque es muy interesante que en esta obra Ficino va a mencionar que el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Y esta revolución en algún punto que hace en esta obra es lo que llama la atención, por ejemplo, algunos pensadores lo dicen, llama la atención de Copérnico, y de ahí está también en su heliocentrismo. No decimos que es la única fuente, pero sí que llama la atención, que hace que, bueno, después desarrolle su pensamiento sobre su ciencia, sobre el heliocentrismo. Bien, ahora bien, dicho esto, muy brevemente les pido disculpas si no se entendió, porque realmente podría detenerme en cada uno de estos temas y decirles un montón de cuestiones. Traigo a colación algunas frases muy interesantes, que es las que nos van a disparar, digamos, para poder entender lo que vamos a ver en los otros dos encuentros. Insisto, un segundo encuentro relacionado justamente con la cosmogonía, es decir, entender cómo está organizado jerárquicamente el universo para Ficino, cómo se ve en el universo el cuerpo, el alma y el espíritu, y a su vez cómo está organizada jerárquicamente también tanto el alma como el espíritu para Ficino en lo que respecta a la naturaleza humana y la relación, ¿no?, entre el macrocosmos y el microcosmos. Todo esto también ligado con las fuentes que él va a leer, las fuentes herméticas de las Asclepios, por ejemplo, las fuentes astrológicas que están más relacionadas con, bueno, Alquini, con el Picatris, con, bueno, Proclo también, con Jámblico, con los oráculos caldeos, con el Tetrabiblos y otras obras de índole también astrológica. Y mágicas, ¿sí? También obviamente como está presente la magia para él en todo lo que es el universo. Y el segundo encuentro, como yo les decía, más relacionado a esta antropología ficiniana, ya entendida como este mago cósmico, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la naturaleza, en esta naturaleza que deviene espiritualizada, esta naturaleza con ese mago que tiene esta doble función, y esto lo toma de Asclepio justamente, que es no solamente admirar la creación, sino administrarla y gobernarla. Y es increíble, es increíble cómo él plantea esta cuestión, ¿no? Insisto, y tratando de armonizar dos fuentes que muchos han pensado que son incompatibles, ¿no? Que es la teología cristiana junto con la teología pagana, o la sabiduría egipcia. Bien, vamos a la primera frase. Yo acá puse como, bueno, antropología y cosmogonía, que son los dos temas que vamos a ver, frente a esta idea de la tridimensión, o sea, antropología y cosmogonía tridimensional, alma, cuerpo y espíritu, si hay una unicidad de principios, o si Ficino los puede entender, insisto, como pluralidad de principios, es decir, que son principios separados que se unen. Ya les digo que el espíritu va a ser considerado para Ficino como un nexo, como un vínculo, como aquello que puede comunicarle al cuerpo las fuerzas del alma. Para Ficino, el alma y el cuerpo no son suficientes. El alma no podría, por su
ontología misma no podría comunicarle directamente al cuerpo sus fuerzas. Entonces es ahí que el espíritu cumple con esa función, ¿sí? Como un nexo. Bien, este es un pasaje que traje de Thomas Moore, que me pareció bastante claro, insisto, solamente para poder explicar, bueno, cuál es el concepto de espíritu o la noción de espíritu en Ficino, cómo se puede entender. Él dice, si alma es una palabra difícil de usar, espíritu lo es aún más. Utilizamos el término espíritu para hablar de un fantasma, de la calidad expansiva de un equipo de fútbol seguro de sí, de una época histórica, de lo que nos mueve a la acción, decimos, me movió el espíritu. Sin embargo, algo muy importante y confuso es que en la tradición platónica y posteriormente en los escritos de Ficino, nosotros identificamos al espíritu con la región más alta del triple cosmos, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y es eso lo que yo quiero invitarlos a ustedes a poder evaluar, entender en estos dos encuentros que siguen, ¿sí? Cómo podemos entender la unión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y también cómo entenderlo en la figura de Ficino, que a veces, insisto, es tan vacilante, por ejemplo, con la astrología, cuando en cierto punto va a considerar muy importante entender el designio de los astros. Él se hace llamar hijo de Saturno, si él se escribe su propia carta astral y les pide al resto de sus compañeros que escriban, perdón, que se hagan su carta astral, para él es muy importante entender ese mapa cósmico, pero a su vez también escribe un opúsculo en contra de la astrología judiciaria, 3 años después, más o menos, 3, 4 años después de escribir este opúsculo que lamentablemente no está traducido y no está terminado tampoco por Ficino, decide publicar en 1484 la primera edición de las traducciones de las obras platónicas, porque según una conjunción de ciertos astros, decían que ese era el año exacto para poder publicarlas. Entonces es como que hay eso interesante de Ficino de, bueno, estoy a favor, pero estoy en contra, entonces no sabemos si es una estrategia por parte de Ficino para no ser más acusado de pagano, de curiositas, o realmente él se encontraba con esta situación vacilante de decir, bueno, defiendo o no defiendo la astrología judiciaria. Esto es lo que, insisto, vamos a ver en los próximos encuentros. Bien, la siguiente frase ya, el siguiente pasaje, perdón, ya es propiamente de Ficino, es una carta que le escribe a Francesco Musano, que tiene que ver con la unión entre la medicina, la música y la teología. La carta dice, o se te puede traducir como la medicina cura el cuerpo, la música el espíritu y la teología el alma. El cuerpo para Ficino en algún punto se cura o sana a través de los remedios de la medicina, que son, insisto, la medicina, que es para Ficino también muy importante, esta medicina que está ligada con la alquimia y está ligada con la magia, ¿no? Entender las propiedades nutricionales de las plantas. El espíritu para él es ¿cómo decirlo en términos bien ficinianos? Esta es la etérea exaltación de nuestra sangre, como él dice. ¿Sí? El vínculo entre el cuerpo y el alma. Es alimentado para Ficino a través de los aromas y a través de la música. Él es un gran, o sea, de la música o de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de él, la lira. Él sabía tocar la lira, es más, le pedían que toque la lira, y hay ciertos pasajes en los que siempre él va a traer a colación el sonido de la lira. Y el alma naturalmente es alimentada, perdón, la teología va a alimentar el alma a través justamente el descubrimiento de los secretos o de los misterios divinos. Y la frase dice así:
No te sorprenda, Francesco, que combinemos la medicina y la lira con el estudio de la teología en sentido general, ¿no? Genérico. Puesto que estás dedicado a la filosofía, debes recordar que la naturaleza ha vinculado en nosotros el cuerpo y el espíritu con el alma. Esta es una, perdón, esto es uno de los pasajes en los cuales podemos encontrar en sus cartas, siempre lo vamos a encontrar en muchas de las cartas, pero la insistencia más clara de unir medicina, música y teología, porque justamente esta triada está vinculada con otra triada que tiene que ver con el cuerpo, el espíritu y el alma. Además, y esto quiero detenerme, perdón, me detengo dos cuestiones más sobre la música, que es muy interesante. Para Ficino, además de que atraviesa buena parte de su correspondencia, como les decía, para él la contemplación de la divinidad no se puede dar solamente de manera teórica, sino también tiene que estar presente la praxis. Naturalmente, la teoría, o sea, la contemplación en términos teóricos es muy importante para Ficino, pero, insisto, tiene que estar vinculada con la praxis. Y la praxis tiene, o está asociada también, insisto, con esto que estamos mencionando aquí en este pasaje. Hay una carta que le escribe Cosme de Medici a Ficino que dice así: ven y trae la lira órfica. Y esto que es tan cortito, que nosotros decimos, pero ¿qué nos dice con esto? Ven y trae la lira órfica. Está justamente, insisto, también asociado a este interés por parte de Ficino de mostrarles a sus amigos, a sus contemporáneos, a sus colegas, dentro de todo lo que es el círculo intelectual florentino, insisto, la unión entre medicina, música y teología. Y por último, que quería decir sobre este tema, esta frase o este pasaje resume la filosofía de Ficino, que está ligada, insisto, con la magia y con la astrología. Nosotros vamos a ver en el último encuentro un poco también sobre la melancolía. Y esto, ¿qué nos salvaría para Ficino de los efectos nocivos de la melancolía? La música. La música y otras cuestiones más, ¿no? Porque es enorme todos los consejos que nos da. La melancolía, que no es tan mal vista para Ficino, pero que naturalmente tiene efectos nocivos estoy mirando el reloj, perdón, efectos nocivos en nuestro cuerpo y nuestra alma, que tenemos que, obviamente, en la medida de lo posible, escapar. La música, que también va a estar ligada a la armonía y a la comunicación perenne frente a una corriente espiritual de todo lo que son las esferas celestes. Son dos más y ya con esto me voy terminando. La siguiente carta es una carta que le escribe, que es hermosa, que le escribe a Giovanni Cavalcanti. Cavalcanti era su mejor amigo, hay muchas cartas que les va a escribir a él, en la que también nos menciona, insisto, la importancia de lo que es el espíritu. Y presten atención porque es muy rica. Con frecuencia, Giovanni, me he buscado a mí mismo. Primero he tocado mi pecho con las manos y a menudo he contemplado este rostro en el espejo. Pero nunca pude decir que me había tocado a mí mismo en el primer caso, ni visto en el segundo. Porque cuando me busco a mí mismo, ciertamente, no estoy buscando a otro que aquel que busca. En verdad, es exactamente el mismo Marsilio el que busca y a quien se busca. ¿Quién emprende la búsqueda? Aquel que desea descubrir. ¿Quién desea descubrir? Aquel que sabe que hay algo que merece ser buscado. ¿Quién sabe eso? Pues tan solo el espíritu. Y acá es fundamental, fíjense que, bueno, el concepto latino que él está usando es animus está vinculado al concepto de neuma, de espíritu, esta idea del espíritu como aquel principio que es consciente también de esta búsqueda, no solamente de la búsqueda de uno mismo, sino de entender las uniones o los vínculos espirituales entre el macrocosmos y el microcosmos. Es algo que en esta carta lo deja bastante entrever Ficino,
y más aún, insisto, de cuál es la función importante del espíritu en toda esta búsqueda. Lo último que quería traer, digamos, insisto que son pasajes más que nada para invitarlos a reflexionar, después vamos a ver pasajes más claros también en donde está uniendo alma, cuerpo y espíritu. Esto lo escribe en esta obra, que es una obra que, insisto, es considerada médica, astrológica, filosófica, en donde no solamente nos invita Ficino a cuidarnos de aquellas consecuencias nocivas de la melancolía, a también tomar de la melancolía aquello que es bueno para Ficino, como hijo de Saturno, que se hace decir, y que sufre justamente la melancolía. Este estado también es aquel que garantiza en algún punto lo que nosotros podemos entender mucho tiempo, o sea, varios siglos después, más que nada, es un estado que podemos entender, y lo digo entre comillas porque no es el concepto que utiliza Ficino, pero la idea del genio, ¿sí? La idea de esta melancolía ligada con los hombres de letras, que, insisto, nos lleva a entender y tratar de buscar cuáles son los secretos, no solamente de la naturaleza, sino los secretos divinos. Una obra que también nos invita es muy interesante también en esa parte, cuando nos explica las propiedades nutricionales de las plantas, las propiedades de las piedras, esta idea de los talismanes, por ejemplo, gracias a Ficino, y con todo esto que él hace con ese trabajo de los talismanes, y también con la traducción que hace de Jámblico sobre los misterios de Egipto, hay como un renacer de los estudios de los jeroglíficos. Y bueno, puedo seguir hablando esta hora porque es increíble. Bueno, y también, naturalmente, de la influencia de los astros frente a nuestra alma y nuestro cuerpo. Esta es la frase que quería traer y cerrarlas a propósito de que dentro de poco es el Día de la Niñez. Dice, si por acaso han abandonado, y esto tiene mucho que ver, perdón, con también la idea del espíritu que él va a presentar. Si por acaso han abandonado la música, retornen a ella, pues jamás debe descuidarse. Vuelvan en la medida de lo conveniente a algunos de los juegos y costumbres propios de la infancia ya pasada. Es harto difícil rejuvenecer, por así decirlo, en el cuerpo, si antes no se torna a ser niño en el espíritu. Si esta insistencia, insisto, de Ficino de que no podemos solo sanar el cuerpo, no podemos solo sanar el espíritu, o solo sanar el alma, sino que es un conjunto. Y bueno, nuevamente presente la música como aquellos sonidos que, insisto, de los cuales se va a alimentar el espíritu. Bien. Con esto cerraría la presentación. Yo sé que fue más larga de lo que pensé, por eso estaba mirando la hora, pero créanme que dejé muchísimas cosas afuera, más que nada por la importancia de entender un poco el contexto que abraza a Ficino y que le permite a Ficino también escribir esto, a pesar de que, insisto, lo interesante de él, que a pesar de haber sido acusado de curiositas y muchas otras más, de las cartas que ha recibido también por amigos o ex amigos en los cuales lo acusan de defender más que nada la antigua teología, hace, insisto, esto de camuflar en muchas de sus obras esta intención de pensar en los poderes de los astros, en los poderes de la música, no sé, es muy, muy interesante. Cuando ustedes puedan leer la obra van a darse cuenta que nos invita a reflexionar un montón de cuestiones. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. No, No sé, Carlos, si quiere decir algo. Solo abrir, ¿hay alguna pregunta en el chat? Y quizás podemos... Sí, si no estás muy cansada, Andrea, estamos... No, para nada. Para nada. Porque hermosa la presentación. Si querés yo leo esto que está en el chat, algunos comentarios que hay, preguntas.
y después, ahí voy. Bueno, alguien pregunta si se graban las sesiones. Sí, se graban y después las van subiendo al canal de YouTube, pero por ahí se demora. Una pregunta que hace Arturo Mota, si de Rerum Natura estaba entre las obras que se recepcionaron en el periodo de lo que... Se vuelven a leer justamente la obra de Lucrecio. Bueno, como les comentaba, el joven Ficino está cercano a todo el pensamiento del Lucrecio, el pensamiento del epicureísmo, pero después se aleja, después va a ser un gran crítico de todo el epicureísmo, especial en su madurez y bueno, en la vejez. Ahí se va a acercar mucho más. Sucede exactamente lo mismo con Aristóteles. Si bien él no va a dejar de ser, de citar a Aristóteles como una voz de autoridad, el Ficino de la juventud, en una obra, incluye a Aristóteles como uno de los teólogos de la piscatología. La piscatología nombra a los teólogos que él entiende, que son, bueno, Zoroastro, Hermes, Aglagofemo, Pitágoras, Orfeo, Platón, ¿no? E incluye a Aristóteles, pero solo una vez, y después, cada vez que menciona, bueno, no siempre, ¿no? Pero varias veces va a mencionar esta línea sapiencial y va a decir, y el físico, Aristóteles. Entonces ya lo deja en un lugar de físico, más que de teólogo. Exactamente. Esto es muy interesante. Y va a estar en contra, sí, en esta controversia entre aristotélicos y platónicos, de todo lo que es el aristotelismo que se considera averroísta. Más que nada porque el averroísmo, para los que no sepan, el averroísmo es quien, para Ficino, bueno, es causa de la separación entre la razón y la fe y convertir a la religión en, bueno, en superstición, en indocta, y más que nada por por esta idea de, bueno, no defender la inmortalidad del alma individual. Entonces Ficino va a estar en contra no de Aristóteles, sino del aristotelismo averroísta. No sé si... Sí, leo otra pregunta, Andrea. Leo Archubi dice, el espíritu es entendido como sustancia intermedia entre la materia y el alma. ¿Una sustancia más fina que la materia, como el éter, o solo como... Exactamente. ¿Para qué sigue la pregunta? Sí. Solo como un principio activo sin sustancia. ¿Qué origen tiene la palabra espíritu? Es justamente un origen etéreo, ¿sí? Después nosotros lo vamos a ver, no se preocupen con estas preguntas, porque cuando veamos justamente la semana que viene, no la próxima, cuando nos juntemos, yo voy a traer justamente etimológicamente qué significa para Ficino alma, qué significa cuerpo y qué significa espíritu, para entender también cómo se están vinculados. Pero sí, me cuesta decirlo sustancia, pero es un principio etéreo en el caso de Ficino. Bueno, naturalmente está ligado también con los humores, está ligado con la sangre, es eso. Bueno, me dan ganas de hacerte 1000 preguntas, pero voy a seguir. Dice Verónica Nikelski, resuena cierto pitagorismo. ¿Sería por su platonismo? ¿Cómo? ¿Sería por su...? Por el platonismo. Sí, en realidad sí, igualmente él es muy interesante, bueno, varias de sus obras, pero teología platónica en particular, porque vamos a ver pasajes de Ficino en las cuales lo que está diciendo lo va a traer como voz de autoridad a un teólogo pagano, lo va a justificar con la filosofía clásica, por ejemplo, con Platón, siempre con Platón, también con teólogos cristianos, y naturalmente va a estar Pitágoras, porque es parte de todo lo que es la teología cristiana. Y con el caso del orfismo, es también un caso particular, peculiar, porque es un poeta. Y entonces él va a defender todo lo que sería la teología eh, poética, ¿no? El poeta como un teólogo. Va justamente a pensar también en Virgilio como aquel que es considerado un gran poeta teólogo. Pero bueno, con respecto a Pitágoras, sí. Igual, todo lo que es la música, que es muy
si les interesa también tengo material. Es lindo estudiar la tradición de los estudios sobre la música desde Pitágoras en adelante. Por ejemplo, Agustín escribe un tratado bellísimo, bueno, Boecio también. Ficino, bueno, si quieren la semana, cuando nos contemos les voy a traer las metáforas que utiliza para hablar de la música, y la música como un sonido, digamos, perfecto, como el sonido de las esferas. Ay, es que me trago, perdón, porque hay un montón para decir y no quiero aburrirlos, pero es increíble. Sí, y está ligado con Pitágoras, es más, lo va a citar. Bueno, te leo otra pregunta. Sí, Arturo Mota dice, si Ficino tuvo contacto con algún otro intelectual del Renacimiento aparte de Cosimo Medici. sí, sí. Cosimo Medici en realidad es el gobernante de Florencia, es uno de los grandes mecenas de Florencia. Va a tener, bueno, contacto obviamente con Cosme, porque Cosme también es amigo de Platón, quien es el que luego van a configurar esta gran idea de, elaborar esta gran idea de la Academia Florentina, la Academia Platónica en Florencia, que, bueno, después la va a dirigir Ficino. A partir de esta academia, Ficino va a vincularse con varios intelectuales, con varios artistas, Botticelli es uno de ellos, con varios literatos del Renacimiento. Bueno, Pico de la Mirándola es su discípulo y también su colaborador, si no solamente es un discípulo, es con el que más, o sea, no digo con el que más, pero lo quería tanto, que en realidad, bueno, van a tener sus idas y vueltas en discusiones, por ejemplo, con la astrología es una de ellas. Y después, bueno, Poliziano, sí, varios intelectuales, Ficino va a dialogar con muchísimos, y más que nada justamente eh, por esta posibilidad de este círculo intelectual que se reunían leer, a leer a Platón. Y ahí, bueno, las grandes obras también de arte, del arte, relacionadas con el amor sacro y el amor profano. Por ejemplo, insisto, Botticelli, Tiziano, perdón. Andrea, pregunta Juan Carlos Luna, ¿qué obras de Ficino están traducidas al español? Esto es uno de los grandes desafíos que tengo, bueno, no solamente yo, ¿no? Sino todos los que estudiamos a Ficino, porque es cierto que no hay muchas obras traducidas al español. Sí hay, bueno, pasajes de la teología platónica, pero teología platónica, por ejemplo, no está traducida al castellano. Sí está traducida a otras lenguas modernas como, bueno, inglés, italiano, alemán, francés, francés específicamente. Bueno, el de Amore, que está traducida al castellano. La edición que yo recomiendo del de Amore es justamente la de Rocío de la Villa, es una de las que más se recomienda. Hay una nueva edición de su traducción que fue en 1994, si mal no recuerdo. Después, bueno, Triplichivita está traducida al español, tiene solamente una edición traducida. Bueno, las cartas, el primer volumen de las cartas de Ficino está traducido al castellano. Y creo, bueno, sí, Furor Divino. Y después sí, ya solamente algunos pasajes. ¿O en otras lenguas también o Sí, directamente? sí, en otras, por ejemplo, una obra muy linda que es el comentario, o sea, el Ficino como comentador es increíble. El comentario al Timeo y el comentario al Parménides, que él traduce, perdón, redacta en 1496, redacta entre 1490 y 1496, publica efectivamente en 1496, está traducido al inglés, así que, y al italiano. Lazzarini es una de las. O sea, hay traducciones, sí, en otras lenguas, pero al castellano hay muy pocas. Igual son las obras, bueno, no, Teología Platónica es la obra de mayor envergadura, pero son obras importantes las que están traducidas y es, digamos, empezar por estas obras para conocer el pensamiento ficino es muy, o sea, yo creo que es
es una buena, digamos, un buen corpus para poder empezar. Bien. Porque están condensados un montón de sus temas ahí. Ujú. Bueno, te leo hay muchas preguntas. Francisco Casanelo. Algunas las vamos a responder. Claro, vos por ahí decís si son Sí. cosas que están previstas para otra reunión. No, pero gracias Vamos. por las preguntas. Eso me gusta porque o puede pasar que no se haya entendido o puede pasar que los haya invitado a hacerse todas esas preguntas. No, me parece que lo que pasó es que nos hemos interesado mucho. Dice Francisco Canzanelo, perdón, leí mal. Si hereda de alguna manera la cosmología aristotélica con la división en esferas, aunque sea mediada por alguna otra tradición. Sí, yo creo que sí. Creo no. Coincido con que está presente la cosmogonía aristotélica, pero o sea, mayormente la cosmogonía que él está ligada a Plotino, está ligada obviamente a Platón, a Timeo, bueno, y toda la tradición también medieval que va a estar presente. No es que Ficino no dialoga con el medievo, todo lo contrario, Tomás de Aquino va a estar presente. Lo que sucede es que, insisto, su neoplatonismo, no me gusta decir ecléctico, por eso no quiero decir, lo digo nada más para que no se diga, pero este neoplatonismo que reúne varias fuentes, que integra varias fuentes, hace que, bueno, haya una cosmogonía que podemos, insisto, vincularlas con varias tradiciones. Bien. Pregunta Pablo Sierra si si Ficino entendía que el corpus hermético venía del Antiguo Egipto. Él consideraba justamente eso. Después obviamente sabemos que no, ¿no? Pero Y que sabíamos si que es Hermes había posterior. existido. Claro. Leí la pregunta mal. También pregunta si consideraba que Hermes había existido. Totalmente. Hermes, Orfeo, sí. Zoroastro. Zoroastro es digamos, es el que inicia toda esta tradición sapiencial, esto es lo que ya había mencionado, desde Zoroastro hasta Platón y después, obviamente, neoplatónicos y demás. Digo hasta Platón porque es para él va a ser todo lo que es previo al cristianismo, ¿no? Y él va a considerar a Hermes, lo interesante, ¿no? Que en esta, perdón, que en esta tradición oral, digamos, de esta tradición sapiencial, en algún punto convierte a Platón en hermético, porque lo considera previo a Platón, cuando después sabemos naturalmente que los escritos son posteriores, ¿no? Pero y eso es lo que, otra de las grandes controversias que va a tener Ficino, porque, ¿qué se junta ahí? Obviamente, lo que en la antigüedad, la gran discusión que se va a dar, si se puede considerar al hermetismo como propedéutico al cristianismo, es decir, como teólogos que van a preparar el camino para el cristianismo, esta gran discusión que se da entre Agustín y Lactancio, o sea, dos tradiciones, ¿no? Agustín va a estar naturalmente en contra de incorporar el hermetismo, y Lactancio no, va a estar a favor de incorporar el hermetismo en todo lo que es la teología, y la preescatología específicamente. Bueno, Ficino se va a ir más para el lado de Lactancio. Así que sí, consideraba a Hermes como un ser real. Bueno, ¿te puedo leer algunas más? Sí, obviamente, me encanta. Arturo Mota dice si la propuesta de Ficino sobre esta relación entre música y medicina sigue teniendo alguna influencia en la actualidad. Me encantaría encontrarlo. Creo que sería uno de los trabajos más importantes. Yo creo que poder entender las influencias de todo este pensamiento en nuestros tiempos es una de las tareas que tenemos. Yo creo que todos los filósofos y las filósofas, literatos, literatas, historiadores, historiadoras, astrólogos, astrólogas presentes, tenemos esa gran misión, ¿no? De ver cómo esto puede estar
vivo todavía. Y yo creo que sí. Quien lea Ficino y que lea la relación que hace Ficino entre medicina y música, es imposible que no lo marque, y que no lo invite a reflexionar sobre esa unión. Insisto, esta idea es la última frase que yo puse, eh, sobre, bueno, es harto, como él dice, ¿no? Es harto de querer rejuvenecer el cuerpo cuando eh, no intentamos ser un niño o una niña en el espíritu. También está ligado con todo esto, ¿no? Con nunca dejar de amar la música, como él dice, ¿no? Nunca dejes de escuchar. Bueno, leo un comentario de Pablo Guzmán que aporta información sobre una traducción de Amore, que está editado por las 40, y dice que el trabajo de Ludueña que editó Miño y Dávila es muy sugerente para leer. Otra pregunta de Javier Ceballos. Sí, Ludeña es un gran investigador sobre Ficino, tiene una tesis de doctorado sobre, bueno, justamente el homo económico de Ficino, que si pueden conseguirla, si no, bueno, trato de también acercárselas. Muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de sí y demás en el pensamiento de Ficino. Bueno, una pregunta de Javier Ceballos que dice si Ficino retoma explícitamente en sus escritos aportes de Dante y los fieles del amor. Me encantó la pregunta, porque es una de las grandes deudas que tengo con el pensamiento de Ficino, de poder vincularlo con Dante, más que nada con todo lo que tiene que ver con la política de Dante. Hoy no te puedo responder, pero porque insisto, es una deuda que tengo, y sí, se puede vincular tranquilamente a Dante con Ficino, y obviamente ver qué es lo que él pudo, digamos, rescatar y citar. Sí, te digo que una de las vías, digamos, de análisis también se da por la presencia, más que presencia, digamos, el renacimiento de los estudios sobre Virgilio, ¿no? Como, por ejemplo, está presente en Dante en la Divina Comedia, y cómo va a estar presente en Ficino, más que nada en su defensa, en su ardua defensa, de considerar a Virgilio como un teólogo, poeta teólogo. Claro, claro, claro. Dice Claudio Archubi que recién en el siglo XVII los lingüistas descubrieron que el corpus había sido escrito en la época de los neoplatónicos. Sí, pero Ficino ya había hecho, se estaba descansando bastante, pero es muy bueno lo que vos decís. ¿Por qué es muy bueno? Porque cuando todo lo que es, más que nada, el neoplatonismo, el platonismo de Cambridge, van justamente a criticarle a Ficino esta idea de, bueno, pensar justamente un Hermes que es previo a Platón, que incluye en Platón, y también para todo este platonismo, hay una lectura hasta en cierto punto muy exagerada de Ficino. No sé, lo digo así brevemente, ¿no? Porque es mucho más profundo lo que hacen, pero de Ficino frente al hermetismo. De todas maneras, es más, hay nuevas traducciones que se hace sobre el corpus, que van a competir con la traducción que hace Ficino. Ficino, obviamente, todo lo que es el siglo XV y todo lo que es el siglo XVI va a circular la traducción que él hace, pero después el siglo XVII va a tener también sus traducciones. Bueno, Pablo Guzmán dice que también las ediciones de Itati Renaissance del Harvard son muy buenas. Totalmente. En especial con teología platónica, ¿no? Ahí sí. Otra pregunta de Francisco Canzanello. Dice, antes hablabas del Timeo. Hay un pasaje en esa obra acerca de las razones internas del alma del mundo y su relación con las razones musicales que tienen resonancias pitagóricas. Totalmente. Cuando nosotros veamos cómo está conformado el universo para Ficino, naturalmente voy a traer pasajes, algunos traducidos, que bueno, voy a tratar de traducirlos porque son muy ricos en esto lo que vos estás mencionando.
en especial en el Triptych Chivita, que bueno, esto se traduce al castellano, pero sí, la relación entre Timeo y el alma del mundo es inmediata. Es una de las grandes fuentes que va a tener Ficino. Primero en latina, porque en realidad va a leer y va a acceder al Timeo a través de Calcidio, de las lentes calcidianas, que es la obra obviamente que se va a conocer sobre el comentario y la traducción parcial que se va a conocer en el medioevo y también en el Renacimiento, hasta que Ficino consigue el manuscrito que, bueno, después traduce, y además de traducirlo comentan 2 ediciones, y además también se sirve del comentario de Proclo, entonces es como un conjunto que hace que, bueno, sea muy rica la definición del alma del mundo para Ficino. Bueno, hay varios comentarios de agradecimiento que están fascinados con Ficino. Ay, gracias. Sí, sí, Yo sí, siento como que estuve muy nerviosa todo el tiempo No, me parece que tuviste un efecto contundente. Y una última pregunta de Juan Carlos Luna. Consulta por la similitud o diferencia entre el pensamiento de Ficino y Pico de la Miranda. Bueno, son varias. Sería muy extenso explicarlo, tengo también para poder. Parece ser que como que tengo, no sé, tengo una biblioteca de PDF también muy importante para poder enviarles. Pero hay muchas discusiones que van a tener, otras obviamente van a estar de acuerdo en varios puntos, porque bueno, justamente Pico va a estar bastante cerca de Ficino, por eso es considerado también discípulo. Y colaborador, yo creo que más va a estar también más cercano también por ser colaborador. Pero bueno, naturalmente uno de los temas también de controversia tiene que ver, como yo les decía, sobre la astrología, tiene que ver también sobre el aristotelismo. Pico de la Mirándola no se hace llamar neoplatónico, no se hace llamar aristotélico, es como que él es todo también de todas las tradiciones, tiene que ver un poco también con su idea de concordia, por algo también es el príncipe de la concordia, va a extender la concordia a todas las tradiciones y a todas las sabidurías, a todas las filosofías. Pico de la Mirándola, Ficino al principio, en gran parte de sus trabajos, va a ser bastante cauteloso y va a hablar de la concordia entre lo que es el platonismo, el cristianismo, más allá que utiliza fuentes que no son cristianas. Es muy interesante, insisto, estos grandes diálogos que va a tener con Pico de la Mirándola. También, bueno, con la idea del macrocosmos y la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, la relación entre lo que es el microdeus, como decimos, esta idea del no pequeño Dios, sino un segundo Dios en la tierra. Esto también es muy interesante, a partir del Renacimiento. Bueno, Nicolás de Cusa también ya se lo veía, es bastante bien desarrollado Nicolás de Cusa, esta idea de más que de un pequeño Dios, un segundo Dios en la tierra. Eh, es muy interesante. Le voy a traer a Francisco para que podamos debatir entre los dos sobre la relación entre Pico y Ficino. Y también es Dale, muy porque divertida, porque Ficino se enoja, después Pico también, después se vuelven a querer. Ficino se aleja un poco de la astrología justamente por las controversias que le plantea con Pico, lo quiere muchísimo, realmente y lo admira. ¿Quién no podría admirar a Pico de la Mirándola, que con con tan corta edad escribió tanto, dijo tanto, estudió tanto, que lamentablemente se murió tan joven y no siguió su pensamiento, pero no siguió, sí, su pensamiento sí siguió, perdón, me expresé mal. Eh, no pudo seguir escribiendo, no pudo seguir diciendo todo lo que nos tenía que decir. Eh, Así que él lo admiraba muchísimo. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, ya leí todas las del chat, si no podemos, creo que, pensar en dejarla descansar a Andrea. No, está bien. Así está Igual, fresca. igual, sí, aclararles, ¿no? Esto fue una presentación más que nada para invitarlos, para conocer un poco de Ficino,
su contexto. Ya el segundo encuentro y el tercero sí nos vamos a abocar bien etimológicamente a los conceptos, a las obras en las cuales están, bien cómo está organizado el universo, cómo está organizada la naturaleza humana, esta idea, insisto, de todas estas fuentes astrológicas, los oráculos caldeos, que es muy interesante también cómo están presentes, bueno, la magia, la astrología, la alquimia, la filosofía, la teología cristiana, todo esto que hace riquísimo el pensamiento de Ficino. Y que se puede ver, perdón, no hablo más, hablo mucho, se puede ver muchísimo también, insisto, que ese fue uno de los trabajos que también hice en la maestría, la relación entre Ficino y el pensamiento ficiniano con el arte, y con la literatura también, porque trasciende las fronteras filosóficas, en especial su concepto de amor divino. Esto se ve en varias obras históricas, bueno, se ve en obras también literarias, bueno, y esta relación con el de Sole frente a, bueno, el heliocentrismo. También hay, y esto, con esto cierro, una relación que tiene con, por ejemplo, con Descartes, el joven Descartes, un joven que también estaba, me van a matar los cartesianos, lo voy a decir, pero ligado un poco con los intereses herméticos, lee también, ahí está, más que nada, todo lo que es la tradición sobre la luz, ¿no? El concepto de la luz, que se ve en esa obra de Sole Primne. Bueno, abre grandes interrogantes Ficino con esa obra. Pensar que el sol es el centro es increíble. Carlos. Sí. ¿Estaba hablando Carlos? No, vi la mano, perdón. Perdón. Sí, Carlos. Andrea, ¿tuvo algún vínculo con la obra de Petrarca? ¿Cuál? Porque en realidad él obviamente está vinculado con todo con todo el humanismo de su tiempo, más allá que Petrarca obviamente es anterior a Ficino, y sí hay un vínculo que justo hace poco lo descubrí como, no es que tampoco es la gran revolución, pero más que nada con un manuscrito que tiene que ver con la lectura que hace Petrarca de Timeo, no del Timeo original, ¿no? Sino con los comentarios del Timeo. Pero sí, hay un vínculo muy estrecho con el humanismo. Por eso también Ficino por mucho tiempo, bueno, Garén es uno de los que lo considera humanista, o sea, Ficino es un humanista. A mí me cuesta considerarlo humanista, enrolarlo directamente como humanista solamente o como filósofo, más allá de que si tengo que elegir diría un filósofo humanista, las dos cosas. Pero sí, aparte fueron sus primeros pasos también, además porque era también, más si está en Florencia, es algo de costumbre, digamos, ingresar a los estudios más ligados a la academia y ligado al humanismo. Pero sí, no, es algo que insisto, y lo puede decir quien, algo que tengo muy pendiente, que es justamente las fuentes de los humanistas, de Boccaccio también, que es algo que me interesa muchísimo. Más que nada, bueno, tengo alguien que está leyendo, una becaria que está justamente con ese tema, pero porque la concepción de melancolía que plantea Ficino y que se puede rastrear también en los humanistas, en Petrarca, en Boccaccio, es muy interesante. Entonces tengo esa deuda de poder analizar, bueno, qué es lo que tenía Ficino de estos, y qué es lo que leía, tanto de Petrarca como de Boccaccio, para tener tantos acuerdos en algún punto, o Sí, encuentros, también mejor por dicho. esta idea de todo aquello que puede ayudar a la salud total, ¿no? Como la música, y no solo la música, ¿no? Pero esa idea me parece que esa está también en Petrarca, y que me parece que Totalmente. comparten
comparten un mundo, un ambiente intelectual y que redescubre o pone más en el tapete el mundo de los sentidos, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que Eso también es naturalmente, un poco la sí. lectura que hacemos del medioevo, ¿no? Que es una lectura muy parcial, porque si uno lee en la Suma Teológica, Santo Tomás dice, bueno, si usted, hablando de la melancolía, de la tristeza, Ujú. dése un baño de agua caliente, ¿no? Es decir, es una lectura que hacemos a veces muy parcializada de la Edad Media y entonces, como decías vos, no es que de un día al otro el mundo se despierta renacentista, ¿no? Sí, Claro, no, exacto. pero el valor de Marsilio también en este sentido es que nos permite releer la Edad Media y revalorizar lo que allí estaba y no supimos leer, quizá. Totalmente. Bueno, con respecto a la astrología, él trae muchísimo lo que escribe Tomás sobre la astrología. Bueno, Tomás de Aquino es un defensor de la astrología natural. La astrología natural es aquella que se dedica exclusivamente a lo que es la medicina y la agricultura, para decirlo en estos términos. Y como, bueno, muchos tal vez lo saben, los antecedentes de la medicina es la astrología. Entonces, o están ligados, o sea, por mucho tiempo estuvieron vinculados la medicina y la astrología, el cuidado de los cuerpos, más aún cuando se entendía el tema de los humores. Y bueno, Tomás de Aquino es un defensor de la astrología natural. El problema de Tomás, como si fuésemos amigos, de Tomás de Aquino, es la astrología judiciaria. La astrología judiciaria es aquella que se dedica a interpretar los astros y cómo los astros influyen en la acción. Más que nada, el problema, y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver porque quiero traerlo y quiero mostrarles también cuál es la respuesta que da Ficino a este punto, porque para Ficino sí hay una salida importante sobre este punto, tiene que ver con la libertad humana, ¿no? O sea, cómo los astros pueden o no eh, digamos, determinarnos o no. El determinismo astral es algo que a Ficino le preocupa y da una respuesta, a pesar de que a algunos de sus compañeros no les gusta, da una respuesta sobre este punto. Y la melancolía es ella, por ejemplo. Uno puede caer en la melancolía por ser hijo de Saturno, como lo dice Ficino, que él es hijo de Saturno, o puede caer ya siendo hombre de letras o mujer de letras, es decir, caer por el propio interés de abocarse al estudio de las letras. Y bueno, ya los astros van a influir y muchísimo en nosotros. Entonces lo que dice Ficino, bueno, ¿cómo poder, insisto, yo siempre utilizo una palabra que es la de domesticar a esa melancolía, y ahí está la libertad, o sea, en cierto punto que dice Ficino, ¿no? La libertad de, bueno, poder eh, escaparme de los efectos nocivos, ¿no? Los efectos nocivos para Ficino es que descuide el cuerpo, que descuide el alma, que esté todo el tiempo triste, bueno, unas cuestiones que Ficino nos da soluciones. Como siempre lo digo, nos da soluciones hasta de qué vino podemos tomar y qué vino no, para no caer en la melancolía mala. Así que es muy lindo. Las piedras, bueno, el uso de los talismanes, es muy interesante esa obra. Yo se las voy a enviar completa. De esa obra nosotros vamos a seleccionar algunos fragmentos naturalmente, pero se las envío completa para que cuando quieran y puedan la lean, y obviamente habilito mi correo para todas las preguntas que ustedes quieran hacerme después sobre Ficino relacionado con las lecturas que van a hacer, que puedan hacer después de sus obras. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a Ahora ustedes. todos nos vamos a ir a elegir un buen vino, Un poner una buen buena vino, música o a tocar un totalmente. instrumento y a leer, aprender, y a leer a aprender a Ficino. tocar la lira. La lira, sí. No, muchas gracias, disculpen los nervios. Uno puede estar años y años dando clases y todo lo demás, pero los nervios nunca nos abandonan. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que haya podido ser un poco fiel a Ficino, de mostrar la riqueza de su pensamiento, y bueno, nos vemos En ya 15 con días la parte cosmogónica. nos vemos en 15 días. Carolina, muchas gracias. No, Gracias a gracias a todos. ustedes, gracias Andrea.
A todos, Gracias. a todas que de distintos países han estado escuchándote, Andrea, Muchas y gracias por estar. nos vemos en 15 días en esta rica introducción a Ficino. Seguramente el año que viene haremos más encuentros al respecto. Arturo Mota, que creo que quería decir algo. ¿Puede ser? Pues yo nada más quería felicitar a la profesora Andrea Paul. Fue excelente lo que mencionó sobre Ficino, uno de los grandes pensadores del Renacimiento, ¿no? Su influencia es pues enorme. También de Pico de la Mirandola. He tenido la oportunidad de acceder a sus textos, básicamente en el área de filosofía e historia de las ideas. Hemos hecho una breve revisión acerca de sus ideas, que son muy, muy interesantes, ¿no? Sus 900 tesis y todo lo demás. Muy importante, y también, pues, a ver si usted que tiene este conocimiento, ¿no? Para mí es uno de los momentos estelares de la humanidad, ¿no? El Renacimiento italiano. Entonces, ¿qué tanto nos pudiese usted compartir un poquito más de Ficino, y también no sabía que había sido Pico de la Mirandola su discípulo, a pesar de que vi algunas Discípulo y cosas. colaborador. Me van a enojar se van a enojar si yo digo solo discípulo. Discípulo y colaborador. Ya tiene Sí. rato que lo observé, pero la verdad se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Esos planteamientos que ellos proponen, ¿no? Y todo lo demás, esta cuestión de la música que precisamente ya se presenta en Pitágoras, ¿no? En Platón posteriormente y en otros pensadores, esta cuestión de la relación de la música con el cuidado del alma, ¿no? Con el cuidado del cuerpo, y el tema de la melancolía, ¿no? Que es algo bien, bien, bien interesante también en el romanticismo. ¿No? Toda esta cuestión, el genio. Entonces, son cosas bien importantes, ¿no? Bueno, por lo menos para mis estudios y para mi formación, es algo bien, bien, bien interesante. Entonces, no sé, a ver si en algún momento pudiese abrir así como un breve ciclo, un pequeño ciclo sobre Pico de la Mirandola, se lo agradecería bastante. Yo me encuentro desde México, ¿no? Veo que ustedes están en Argentina. Aquí ahorita son 2 horas menos, pero muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias. En México hay una gran especialista también sobre Ficino y Pico, que es Teresa Rodríguez, que es enorme. Así que también los invito a leer sus artículos porque es muy, muy, muy interesante lo que escribe. Pero sí, me encantaría, si hay posibilidades, naturalmente, hablar un poco más sobre el Renacimiento y, bueno, sobre Pico también. Gracias por lo que dijiste. Bueno, sí, muchísimas gracias, y allá vamos, con el vino, la música y Ficino. Gracias. Lo traen para el jueves que viene, el otro jueves, el vinito. El otro jueves. En 15 días nos encontramos con este mismo link. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Chao, chao a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.